soy Nerea Riesco y en primer lugar quiero agradeceros que estéis ahí al otro lado de la pantalla y comentaros bueno, que lamento muchísimo no poder estar allí. Lo cierto es que cuando el año pasado me invitaron estaba muy ilusionada, pero por motivos totalmente ajenos a mi voluntad y además imprevistos, pues esta vez, este año, no ha podido ser. Obdulio me propuso hacer esta presentación y de esta manera un poco particular, diferente, pero bueno, me encantó por lo menos tener la ocasión de poder hacerlo así, de poder presentaros mi última novela, La ciudad bajo la luna, de esta manera, aunque sea en la distancia. Espero que a pesar de todo me sintáis cerca. En La ciudad bajo la luna yo pretendía ceñirme al patrón clásico de escritura de novela negra, que es, bueno, la historia comienza con la aparición de un cadáver. Lo que pasa es que quería darle una vuelta de tuerca a ese patrón. Normalmente, bueno, pues se sabe quién es el cadáver y con lo cual se empieza a tirar del hilo para saber quién tiene las motivaciones para intentar deshacerse de esa persona, pero lo que pretendía realmente con La ciudad bajo la luna era que no se supiera quién era ese cadáver y que la narradora de la historia, que es una narradora también muy particular porque es la ciudad de Sevilla, fuera la que bueno, empezara a darnos pistas diciéndonos que todos los personajes que están apareciendo y que van a aparecer a partir de ese momento en la novela pueden ser tanto el asesino como la víctima, porque todos tienen motivos para querer deshacerse de alguien y todos tienen motivos bueno, pues para querer que alguien atente contra su vida, ¿no? Entonces La ciudad bajo la luna se ha planteado un poco así, un poco como un juego, como con la idea de que el lector se convierta en el investigador. La historia transcurre en 4 lugares diferentes, muy diferentes entre sí, pero que en el fondo bueno, se van uniendo formando un compendio. Los escenarios son la Francia de la Primera Guerra Mundial, de donde es, bueno, yo creo que el protagonista de la novela, a pesar de que en la portada de la novela aparece la que, bueno, todos ven reflejada la figura de Belinda Miller, yo creo que el gran protagonista de la obra es Adrien Chevalier, que es una persona que ha participado en la Primera Guerra Mundial y que ha quedado dañado emocionalmente y físicamente, porque tiene un problema en la pierna y tiene estrés postraumático, aunque en aquellos momentos pues no se sabía lo que era el estrés postraumático, con lo cual tenemos a un personaje que está un tanto atormentado, que viene de Francia y que se instala en Sevilla, en una Sevilla que a él no le recuerda en nada a esa Francia en guerra y por eso viene hasta aquí, hasta la ciudad de Sevilla. Luego tenemos también un escenario muy particular que es el Nueva York de los años 20, ese Nueva York de la ley seca, que es muy interesante, que luego hablaré un poquito más de ello. El escenario del barco, un barco que hacía el recorrido Sevilla-Nueva York, y el escenario de la Cuba de comienzos del siglo XX, de la cual bueno, viene la protagonista femenina, que es Belinda Miller. Todo eso, como os digo, se junta para formar esa ciudad bajo la luna. Bueno, la Sevilla del 29. La Sevilla del 29 tenía una particularidad y era que estaba cambiando para abrirse al mundo, para abrir las puertas y mostrarse en todo su esplendor. El momento en el que comienza la novela o en el que comienza la acción de la novela es un momento muy particular porque el Zeppelin cruzaba los cielos de Sevilla, atravesaba los cielos de Sevilla. En la imagen podéis ver que está pasando por encima de la Giralda, que está pasando por encima de la Plaza de España.
Y ese Zeppelin que pasó varias veces por la ciudad de Sevilla y que ahora hay gente que me dice que sus abuelos recuerdan ese momento en el que Zeppelin surcaba los cielos de Sevilla, pues hubo un determinado momento en el que aterrizó en lo que es ahora el aeropuerto de Sevilla, que antes, en aquellos momentos, eran unas huertas que se llamaban los Campos de Hernán Cebolla. Yo aprovecho ese momento para dar inicio a la novela, porque además queda reflejado en los periódicos de la época como ese momento fue como algo sorprendente. Se hizo como una especie de feria en el momento en el que se bajaba el Zeppelin, la gente fue hasta allí, y yo aprovecho ese momento de caos y de verbena, de feria, de fiesta, para que aparezca ese cadáver que, como os digo, es el que da todo el inicio a la acción de la novela y descubre todo, ¿no? Todo lo que hay. Y bueno, además del Zeppelin también era un momento de cambios, porque fue cuando la ciudad se preparaba para esa exposición iberoamericana, perdón, del 29, y que hizo, bueno, muchos cambios en la ciudad, no solamente lo que fue la exposición en sí, que ya era un cambio, hizo que el urbanismo cambiara, se crearon hoteles para atender a todos los visitantes que se preveía que estuvieran aquí. El urbanismo de la ciudad, como digo, cambió también. De hecho, la Sevilla que se puede visitar ahora pues tiene mucho que ver con esos cambios que se hicieron en la ciudad y que dejaron bueno, pues unas infraestructuras totalmente nuevas, novedosas, que mejoraron incluso la salud, la salubridad de la ciudad. Con lo cual, esa exposición que hizo tantos cambios, que hacía que la Sevilla del momento se mostrara al mundo, pues también tuvo, como en todas las ciudades, cuando hay algún tipo de cambios, pues también tuvo sus detractores y había prensa a favor, prensa en contra. De hecho, dentro de la ciudad bajo la luna también hay como una especie de recortes de prensa que por supuesto son inventados por mí, pero que plantean el estilo del periodismo de la época y que plantean también pues todas las opiniones distintas que había sobre la exposición iberoamericana. Y para que esa Sevilla se diera a conocer, bueno, pues apareció otro ingrediente más, que además es escenario también de la novela, como os decía al comienzo, que es el barco, un yate de lujo, un transatlántico de lujo, real, que existió realmente, que se llamaba Manuel Arnús y que era realmente una maravilla de la compañía transatlántica española. Cruzaba el Atlántico, como digo, y lo que pretendía no era que los españoles fuéramos a Nueva York, sino que los neoyorquinos, los americanos, vinieran a España y no solamente se quedaban en Sevilla. El recorrido que hacía el barco salía del Guadalquivir, de la Torre del Oro, iba hasta Nueva York. No solamente se quedaban en Sevilla, sino, como os digo, hacían un recorrido por Toledo, por Córdoba, por el Madrid de la época, el Escorial, volvían otra vez y luego se quedaban en Sevilla un tiempo y volvían a Nueva York, ¿no? Ese barco se llama Manuel Arnús, era un barco de lujo. La verdad es que es una maravilla. Os pongo por aquí fotos porque sé que os va a encantar. Me parece que es muy interesante ver cómo tenía, bueno, pues salones de té, salón de caballeros, gimnasio, piscina. Y bueno, como os digo, ese barco de lujo que iba, bueno, pues haciendo que sus pasajeros disfrutaran de la travesía tanto como del lugar al que llegaban, pues llegaba en Nueva York, al muelle de Nueva York, llegaba al espacio que tenía reservado la compañía transatlántica española allí en los muelles de Nueva York. Y era curioso porque, claro, llegaban a un Nueva York en plena ley seca, pero en el barco se podía consumir bebidas alcohólicas, por supuesto, y además mientras estaba en el barco, aunque estuviera atracado en el puerto de Nueva York, pues se podía beber porque era parte de la compañía transatlántica española. Eso tiene una particularidad en la novela también, porque hay unos intereses creados dentro de ese barco en el que canta
nuestra Belinda Miller, que es una estrella internacional, una estrella en el Cotton Club de Nueva York, pero que en la primera travesía que este barco hace Sevilla-Nueva York, ella está pues amenizando las veladas con sus actuaciones. Y bueno, ahí hay una... No quiero desvelar nada porque además yo soy un poco abuela cebolleta y a lo mejor os cuento el final. Pero ella, bueno, pues tiene unos intereses también en esta historia que os estoy contando de la ley seca y de que el barco, bueno, pues pueda tener alcohol en su bodega. Y efectivamente la ley seca pues supone un ingrediente fundamental dentro de la trama de la novela. La ley seca es una cosa muy curiosa porque a pesar de que había prohibición, era cuando más se bebía alcohol, pero además alcohol en ocasiones de muy mala calidad porque se hacía a escondidas o bueno, incluso había negocios que crecieron muchísimo durante la ley seca, como por ejemplo la producción de vino de misa. Había muchísima producción de vino de misa. También había una especie de triquiñuela para poder beber que tenía mucho que ver con que los médicos te recetaran alcohol, ¿no? Eso, por supuesto, hizo que mucha gente aprovechara la circunstancia e hiciera negocio con el alcohol. Había además, el alcohol tenía zonas repartidas, había personas que se encargaban de la cerveza, otras personas que se encargaban del whisky, otras personas que se encargaban del ron y de ahí, bueno, pues Belinda Miller ella es medio cubana y tiene relación con una empresa que se dedica a fabricar con la caña de azúcar ese ron que luego va a llegar hasta Nueva York de forma ilegal, pero tampoco, me callo. Bueno, aquí os muestro lo que os hablaba antes de esa recomendación médica para que hubiera determinadas personas que pudieran beber alcohol. Esto que os muestro aquí es un certificado médico que tenía Winston Churchill para poder beber. Básicamente lo que dice, bueno, lo podéis leer, pero bueno, básicamente lo que dice es que el señor Winston Churchill debería de tomar bebidas espirituosas en una determinada cantidad, sobre todo después de las comidas. Otro de los lugares, de los escenarios que van a aparecer es lo que en aquella época se llamaba los speakeasy, que era como habla bajito, pero en realidad eran como auténticos lugares de diversión y de esparcimiento para todos los que quisieran beber, disfrutar de la noche, disfrutar de la vida en aquellos tiempos de la ley seca. Seguramente lo recordaréis porque en las películas solemos verlos, son esos lugares a los que se llama a la puerta y se dice una contraseña y te dejan pasar. Yo hablo de uno de ellos en la novela y de esos carnés que te daban para poder entrar. Si no era con contraseña, pues era como un carné de socio en el cual, bueno, pues se iba y entrabas y disfrutabas de la noche. Había momentos incluso de las noches en los que iban las altas autoridades de la ciudad a esos lugares. Y otro de los escenarios de la novela, como os decía antes, era el Cotton Club, que bueno, es un lugar extraordinario, de esos lugares a los que me gustaría ir, me gustaría viajar en el tiempo y visitar el Cotton Club. Y es el lugar en el que actúa la protagonista de la novela, Belinda Miller. Tiene una historia con uno de los socios de este lugar y actúa allí. Es curioso el Cotton Club porque, lo cuento en la novela, tenía una clientela de gente blanca, pero la mayoría de las personas que trabajaban en el Cotton Club eran gente de color, tanto los camareros como las personas que actuaban, orquesta, bailarinas, cantantes, eran de color en su mayoría, de ahí la palabra también el Cotton Club, no el Club del Algodón. Como os digo, la protagonista, mi protagonista Belinda Miller, ella
tiene la piel de color porque su madre es negra y su padre es blanco, pero bueno, no os desvelo mucho más porque tenéis que leeros la novela para conocer la verdadera historia de Belinda y para conocer sus entresijos, porque toda la novela está centrada en contar mentiras, básicamente. Los personajes cuentan una mentira que se convierte en su verdad y a partir de ahí todo gira. Y ya que estamos hablando de Belinda Miller, os voy a hablar de las flappers, de esas... podría decirse que las flappers son las chicas malas de la época, eran las malotas del momento. Eran las chicas que fumaban, las chicas que bebían, llevaban, como veis en las imágenes, llevaban su petaquita en la liga, fumaban con sus boquillas largas, conducían, eran descaradas, se cortaban el pelo, bailaban pierna arriba, con lo cual, bueno, pues eran oficialmente las malotas de la época. Y podría decirse que Belinda es una flapper, pero bueno, hay que rascar un poco porque la vida de Belinda es mucho más complicada de lo que parece en un principio. De hecho, hay un momento en el que digo que a Belinda Miller le gustaba más la vida, que la biografía que había inventado para Belinda Miller que su propia biografía, ¿no? Que su propia vida. Le gustaba más lo que ella contaba de sí misma que lo que realmente ella era, ¿no? Entonces, a pesar de que en un primer momento pueda parecer un personaje frívolo, oscuro, que hay que vigilar, bueno, pues tiene un trasfondo bastante interesante que ya me diréis, no sé si la habéis leído o si la leeréis, pero bueno, si la leéis me gustará saber vuestra opinión porque es un personaje que me ha gustado trabajar, me ha gustado mucho elaborar y quiero saber qué opináis. Bueno, y tirando del hilo de Belinda llegamos a Flavio Leone, que es, podría decirse, que es otro de esos personajes que remueven un poco el espíritu porque es un mafioso, realmente él se dedica a la mafia, que durante el confinamiento, que es cuando yo estaba escribiendo esta novela, leía mucho sobre la mafia, veía muchos documentales sobre la mafia y la verdad es que me parecía muy interesante porque, eliminando el hecho de que se dedicaban a algo que era totalmente ilegal, eran unos grandísimos empresarios y resultaba muy interesante ver cómo llevaban sus negocios, cómo sabían diversificar, lo que llamamos ahora diversificar, cómo sabían tocar todos los palos y cómo aquello funcionaba, bueno, pues de la manera de la mafia, evidentemente. Pero resultó muy interesante ver sus vidas. De hecho, las personas que os muestro aquí pues son todo personajes reales, a pesar de que estas imágenes parezcan los fotogramas de películas. Es que realmente sus historias son de películas, sus historias son para novelarlas y sus historias son para contarlas. Flavio Leone, el personaje de la novela, que tiene algo que ver con Belinda, tiene mucho, es un poco personaje puzzle que yo le suelo llamar, que es un personaje compuesto de otros personajes reales. Y bueno, hablando de mafiosos, hablando de gángsters y de las flappers, podría decirse que Belinda, que como os digo tiene que ver con Flavio Leone y que la historia que tienen ambos también sacude un poco los cimientos de la novela. Como os digo, Belinda podría considerarse esto que aparece en la pantalla, que son las gun moll, que en realidad es una palabra que en inglés es como muy despectiva, pero que viene a ser como la chica del gángster, ¿no? La chica que está ahí en la sombra, que acompaña al malo, que tiene a lo mejor intereses incluso en beneficiarle, en beneficiar sus negocios turbios, y que luego en ocasiones pues sale mal parada, tanto policialmente como judicialmente. Todas las imágenes que os estoy poniendo aquí es de chicas del gángster reales, que luego estuvieron en juicios y que además se sentían un poco indignadas. Es interesante la historia de muchas de ellas, porque se sentían un poco indignadas porque muchos de estos mafiosos estaban cometiendo sus delitos un poco bajo la cuerda del gobierno, y ellas se quejaban de que se las estuvieran persiguiendo a ellas, ¿no? Cuando habría otras personas más importantes a las que seguir.
Bueno, espero que lo que os he contado sobre la ciudad bajo la luna os haya parecido interesante. Me hubiera encantado estar allí con vosotros, no sabéis cuánto, porque realmente cuando todo esto cobra sentido, todo el hecho de escribir cobra sentido, es cuando alguien lee esas historias, está al otro lado de las letras y te ofrece su versión, su visión de lo que tú has escrito, su manera de reconstruir el mundo que tú empezaste a edificar. Y este momento es el que más me gusta, ¿no? Cuando se crea un debate después de una presentación, ya no solo después de una presentación, sino después de haber leído el libro y que se cree ese debate, y sobre todo en esta novela en concreto, que como os digo, ha sido muy trabajada, muy elaborada por mí, tiene muchos giros al final, que yo planteé con mucho cuidado, cada uno de ellos están planteados con mucho cuidado, y tienen muchos guiños dentro de que sigo manteniéndome en la misma manera de trabajar. En una novela histórica siempre hay una historia muy apasionada entre los protagonistas, pero en este caso, bueno, pues había como giros, vueltas de tuerca que yo quería ofrecer en esta lectura, que espero, si habéis llegado a ella, que os resulte interesante. Gracias. Feliz semana, disfrutad mucho por mí. Os envío un abrazo muy, muy grande.